Exégesis de la segunda carta del apóstol San Juan. Introducción. El presbítero, con entrañable solicitud pastoral, se dirige a una de sus queridas iglesias de Asia Menor. Con tono paternal y lleno de afecto, saluda a la comunidad encarnada en la figura simbólica de la Señora elegida y sus hijos. Su mensaje, breve pero denso en contenido espiritual, gira en torno a dos ejes fundamentales: el mandamiento del amor y la fidelidad a la verdad revelada en Jesucristo hecho carne. La opinión tradicional ha identificado al autor de esta epístola con Juan, el anciano que escribe como quien acompaña de cerca a sus hijos en la fe, incluso a la distancia. Los exhorta a permanecer firmes en el mandamiento que han recibido desde el principio, a perseverar en el amor fraterno y al mismo tiempo los previene contra los falsos maestros, es decir, los anticristos, que niegan que Jesucristo ha venido en la carne. Esta negación es una herejía doctrinal y constituye una ruptura con el corazón mismo del Evangelio encarnado. No habla como teólogo abstracto, sino como testigo privilegiado, el discípulo amado, aquel que estuvo junto al Señor en la última cena, que se recostó a su pecho y escuchó los latidos del Verbo hecho carne. Desde esa intimidad con Cristo, el autor transmite con autoridad y ternura su llamado a vivir en la verdad y en el amor. Y al concluir, expresa su deseo de no limitarse a escribir con tinta y papel, sino de acudir en persona a la comunidad para que nuestro gozo sea completo. Esta breve carta, la segunda carta de San Juan, con solo 13 versículos, es el libro más breve de la Biblia y es una joya de la literatura joánica que condensa con fuerza y sencillez las grandes temáticas del Evangelio: amor, verdad, fidelidad y comunión. En esta exégesis nos propondremos desentrañar su riqueza teológica y pastoral, acogiendo su mensaje como palabra viva también para nuestras comunidades de hoy. Voy a leer entonces a continuación el texto, versículo por versículo, de esta segunda carta del apóstol San Juan. Versículo 1. El presbítero, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Versículo 2. Os amo en razón de la verdad que se mantiene en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Versículo 3. La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros según la verdad y el amor. Versículo 4. Me alegré mucho al encontrar entre tus hijos a quienes viven conforme a la verdad, al mandamiento que recibimos del Padre. Versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, y no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 6. Y el amor consiste en que vivamos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que oísteis desde el principio, que caminéis en el amor. Versículo 7. Han venido al mundo muchos seductores, negando que Jesucristo haya venido en carne mortal. Ese es el seductor y el anticristo. Versículo 8. Cuidad de vosotros, para no perder el fruto de vuestro trabajo, sino para que recibáis una amplia recompensa. Versículo 9. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. En cambio, el que permanece en la doctrina posee al Padre y al Hijo. Versículo 10.
Si alguno va a visitaros y no os lleva esta doctrina, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. Versículo 11. Pues el que lo saluda se hace solidario de sus malas obras. Versículo 12. Aunque me queda mucho por escribir, prefiero no hacerlo con papel y tinta, pues espero ir a veros y hablar de viva voz para que nuestro gozo sea completo. Y versículo 13, te saludan los hijos de tu hermana elegida. Veamos ahora en esta exégesis autor y fecha de esta segunda carta de San Juan. Las tres cartas atribuidas a San Juan guardan profundas afinidades con el cuarto evangelio. Las semejanzas son notorias, especialmente en lo doctrinal, en el uso del vocabulario y en el estilo literario. Estos escritos revelan un universo teológico y un modo de expresión que son propios y característicos del apóstol Juan. Su lenguaje, a la vez sencillo y elevado, comunica con claridad un mensaje esencial centrado en la verdad, la luz, la pureza y el amor. Todo el pensamiento teológico que contienen lleva el sello inconfundible de Juan. El autor de la segunda carta de San Juan se identifica como el presbítero. Este título sugiere que se trataba de una figura conocida y respetada por la comunidad, alguien cuya autoridad era ampliamente reconocida. El uso de este término, en lugar de su nombre propio, es coherente con el estilo del apóstol Juan, quien en el cuarto evangelio se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Aunque el término presbítero no implica necesariamente que se trate de un apóstol, tampoco lo excluye, como lo demuestra el caso de San Pedro, que se llama a sí mismo copresbítero. En los escritos de los padres apostólicos, el término griego presbíteros designa a los líderes de la comunidad, y su uso está más relacionado con la autoridad que con la edad. Así, el título de el presbítero, aplicado a San Juan, refleja sobre todo su prestigio y autoridad espiritual, más que su condición de anciano. Respecto al año de composición de esta segunda carta de San Juan, ni la tradición ni los datos internos de la carta permiten establecer con certeza la fecha exacta en que fue redactada. Tampoco es posible determinar con precisión el orden cronológico en las cartas de San Juan. Sin embargo, se puede suponer que tanto la segunda carta como la tercera carta de Juan fueron escritas en un período cercano al de la primera carta de Juan, es decir, aproximadamente entre los años 90 y 110 después de Cristo. Veamos ahora la ubicación del texto, la segunda carta de San Juan, en el contexto de los escritos joánicos. La segunda carta de San Juan muestra claras afinidades con la primera carta, evidentes tanto en el contenido como en la forma. Entre las coincidencias más destacadas se encuentran la mención conjunta de Dios Padre y Jesucristo su Hijo, la insistencia en el mandamiento del amor fraterno recibido desde el principio, expresado como amarse unos a otros, el uso de las fórmulas típicas para resumir el mensaje como este es el mandamiento, la advertencia sobre la presencia de numerosos seductores en el mundo, identificados con el anticristo, y el uso de contrastes tajantes para expresar la verdad. Además, ambas cartas comparten la expresión para que nuestro gozo sea completo, reflejo del tono pastoral y afectuoso del autor. Ahora veamos la justificación de la unidad literaria, es decir, los versículos del 1 al 13, toda la carta del apóstol San Juan, su segunda carta. La presente perícopa comprende los 13 versículos del único capítulo de la segunda carta de San Juan. Esta delimitación se justifica por las razones previamente mencionadas. Se trata del libro más breve de toda la Sagrada Escritura y presenta una estructura clara con un desarrollo temático coherente y lineal,
lo que permite abordar el texto como una unidad literaria completa y bien definida. El autor de la segunda carta de San Juan se muestra claro y directo en lo que desea comunicar, tal como lo revela la estructura del escrito. Un saludo inicial, un cuerpo central en dos bloques temáticos bien definidos y una conclusión. Toda la perícopa se presenta como una unidad textual coherente y digna de ser estudiada en su conjunto. No obstante, esto no impide que ambos bloques temáticos puedan ser analizados por separado, dada la riqueza y profundidad que ofrecen para un estudio detallado. Vamos a avanzar entonces ahora en la exégesis versículo por versículo. Esta segunda carta tiene una composición literaria en 4 partes. La primera sección es llamada de apertura, del versículo 1 al versículo 3. Versículo 1. El presbítero a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. El término presbítero se emplea para designar a los líderes de las comunidades cristianas, como se observa también, por ejemplo, en Tito capítulo 1, versículo 5. Y en este caso, hace referencia al apóstol Juan, figura principal al frente de las iglesias del Asia Menor. La expresión señora elegida o también gran señora es una metáfora poética que alude a una comunidad concreta, cuya identidad permanece desconocida, pero que se encuentra, evidentemente, bajo la autoridad del presbítero y amenazada por la influencia de falsos maestros. Por su parte, la fórmula los que han conocido la verdad, con un matiz levemente polémico, similar al de Primera de Timoteo 4:3, se utiliza para referirse a los auténticos creyentes que, a diferencia de los seductores mencionados en el versículo 7, se han mantenido fieles a la verdad y a la doctrina de Cristo. Este encabezamiento epistolar se ajusta perfectamente al modelo habitual de las cartas cristianas. La segunda carta de Juan sigue el esquema típico de las epístolas paulinas, con la única diferencia de que sustituye el título de apóstol por el de presbítero. San Juan dirige su segunda carta a la señora electa y a sus hijos, un título que, aunque parece referirse a una persona, muy probablemente significa, como hemos dicho, una comunidad cristiana del Asia Menor. Esto se deduce del uso alternado del singular y plural en la carta. Los hijos de esta señora representan a los fieles, amados por quienes conocen la verdad. En el versículo final se menciona a la hermana electa, igualmente llamada elegida, lo que refuerza el carácter simbólico de estos nombres, similares a expresiones usadas también por San Pedro. Esta representación de comunidades como figuras femeninas es común en la Biblia, tanto en los profetas como en el Apocalipsis, donde se personifican iglesias locales y a la iglesia entera como a una mujer. Evidentemente esto lo rescatamos nosotros. Decimos ahora que la iglesia es madre y maestra, la iglesia es mujer, esposa de Cristo. El autor expresa un afecto profundo hacia la señora elegida y sus hijos, diciendo que los ama en la verdad. Esta expresión no se limita a un amor sincero, sino que implica una comunicación de la fe. Además, aclara que este amor no es solo suyo, sino compartido por todos los que han conocido la verdad, es decir, por los miembros de su comunidad. En este contexto, la verdad hace referencia a Jesucristo, tal como se afirma en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, donde se dice que conocer la verdad libera al discípulo. Versículo 2. Os amo en razón de la verdad que se mantiene en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Juan insiste repetidamente en la importancia de permitir que la palabra de Dios penetre y transforme interiormente nuestra vida. Cuando la verdad habita en el corazón del creyente, se convierte en la fuente que nutre y sostiene el amor cristiano.
A esto es a lo que el autor se refiere con la expresión estar en la verdad y en el amor. El fundamento profundo del amor cristiano es la verdad que habita en los creyentes. Esta verdad no es sólo una idea, sino una fuerza viva que permanece en el alma, similar a la palabra de Dios mencionada en la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 14. Algunos interpretan esta verdad como el Espíritu Santo, llamado también Espíritu de verdad. Pero es más probable que se refiera a la doctrina de Cristo. Mientras esta verdad revelada por Jesús permanezca en el creyente, éste estará unido a Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esta frase concentra una profunda enseñanza teológica y espiritual. Primero porque Jesús no solo enseña el camino a Dios, sino que Él mismo es el camino. Seguirlo implica vivir como Él vivió, con fe, amor y obediencia al Padre. Segundo porque Jesús revela la verdad de Dios y del ser humano. En Él se manifiesta plenamente quién es Dios y cuál es nuestro destino. Y finalmente, Jesús es fuente de vida eterna. Quien cree en Él tiene vida en abundancia, no solo después de la muerte, sino ya aquí, en una existencia transformada por su amor. Esta declaración no es una simple información doctrinal, es realmente una invitación a una relación viva y personal con Cristo. Versículo 3. La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros según la verdad y el amor. Solo una referencia a la misericordia se puede conseguir en los escritos joánicos, y es este versículo. La verdad que habita en el cristiano, entendida como la presencia del Espíritu Santo o la doctrina de Cristo, atrae consigo tres grandes dones: gracia, misericordia y paz. La gracia es el favor divino, la misericordia, la compasión de Dios que perdona y auxilia, y la paz no es solo un saludo, sino la reconciliación con Dios y la seguridad interior que Cristo trae, algo que el mundo no puede ofrecer. Estos dones provienen tanto del Padre como del Hijo, lo que revela su unidad divina. San Beda subraya que el Hijo, igual al Padre, concede los mismos dones. Todo esto refleja el mensaje del Evangelio de Juan, donde se enseña que el Padre envía al Hijo para darnos vida, verdad y el perdón de los pecados. Estos dones crecen en la vida del creyente por medio de la fe y el amor vividos en la verdad. El autor desea a los fieles estos tres dones: gracia, misericordia y paz. La gracia representa entonces el amor salvador de Dios, y la misericordia amplía esta idea mostrando la compasión divina. Por su parte, la paz es el don mesiánico de reconciliación, expresado en el término bíblico shalom. Todos estos bienes provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, afirmando así la fe cristiana en la divinidad y filiación de Jesús. Esta mención es clave, ya que responde a las herejías que negaban la verdadera identidad de Cristo. El saludo de la segunda carta de San Juan: la gracia, la misericordia y la paz están con vosotros de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, en la verdad y en el amor, encuentra también un eco en la liturgia de la Iglesia, particularmente en los ritos iniciales de la Santa Misa. Recordemos, tras santiguarse el sacerdote y la asamblea, el celebrante, extendiendo las manos, proclama: gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Este saludo litúrgico no es una fórmula vacía, ni un simple gesto de cortesía, sino una profunda expresión de comunión eclesial
y de presencia trinitaria. Invocar la gracia, la misericordia y la paz es reconocer que toda la vida cristiana brota del don gratuito de Dios, que nos perdona, nos acompaña y nos reconcilia. Hemos leído entonces versículos del 1 al 3. Ahora hay un cuerpo central, versículos del 4 al 11. En primer lugar, el mandamiento del amor, tratado en los versículos 4 al 6. Versículo 4. Me alegré mucho al encontrar entre tus hijos a quienes viven conforme a la verdad, al mandamiento que recibimos del Padre. El apóstol expresa su alegría por haber encontrado creyentes de la comunidad que viven según la verdad, es decir, que cumplen los mandamientos. Esta fidelidad no es un reproche, sino un motivo de alabanza, pues refleja bien a toda la iglesia a la que escribe. Caminar en la verdad significa vivir de acuerdo con la enseñanza evangélica, especialmente creyendo en Jesucristo y practicando la caridad fraterna, un mandamiento que no es nuevo, sino parte fundamental de la enseñanza cristiana desde el inicio. Vivir conforme a la verdad, o más literalmente, caminar en la verdad, es una expresión que indica la fidelidad a los mandamientos de Dios, los cuales se cumplen auténticamente cuando se vive en el amor. Aquí los tres empleos del verbo caminar ponen ritmo al texto. Por ejemplo, caminar en verdad, versículo 4, caminar según sus mandamientos, versículo 6, caminar en él, es decir, en el amor o en el mandamiento, versículo 6 también. Y la palabra mandamiento es clave en toda esta sección. Recordemos brevemente el pasaje del hombre rico en el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo del 17 al 22, en el que Jesús enseña que el cumplimiento auténtico de los mandamientos no se limita a una observancia externa, sino que exige entrega radical. Dice Jesús en este Evangelio: vende lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Con estas palabras, el Señor revela que seguirlo implica desprenderse de todo lo que impide el amor pleno a Dios y al prójimo, pues solo en esa libertad se puede vivir verdaderamente según la voluntad del Padre. Amar a los pobres y, en consecuencia, trabajar por erradicar la pobreza es una prueba concreta e irrefutable de que se vive en fidelidad a los mandamientos del Señor. No se trata solo de un deber moral, sino de una exigencia evangélica. El amor auténtico a Dios se manifiesta en el amor efectivo al prójimo, especialmente a los pobres, a los más necesitados. Allí, donde se defiende la dignidad del pobre, se hace visible el reino de Dios y se confirma que el mandamiento del amor está verdaderamente en el corazón de la vida cristiana. Versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, y no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. El amor verdadero se demuestra cumpliendo todos los mandamientos del Señor. Pero hay uno que destaca por encima de los demás: amar al prójimo. San Juan, retomando lo dicho en su primera carta, afirma que el amor a Dios se verifica ante todo en el amor hacia los hermanos. Es esta actitud la que prueba que realmente somos hijos de Dios. Este versículo destaca dos aspectos importantes. Primero, su coincidencia con la enseñanza de la primera carta de Juan, tanto en las palabras como en el mensaje. Y segundo, el uso de la expresión amarse unos a otros, que es una forma característica de la tradición joánica, presente también en su Evangelio y en otras partes del Nuevo Testamento, como una síntesis del mandamiento cristiano fundamental. Esta idea se extiende más en la primera carta de San Juan, pues lo expresa con contundencia cuando dice: si alguien dice, yo amo a Dios,
pero odia a su hermano es un mentiroso, porque quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20. Aquí desmonta cualquier forma de espiritualismo vacío o de religiosidad desconectada del amor concreto. El amor a Dios no se verifica en palabras ni en intenciones abstractas, sino en la relación real con el prójimo. El hermano visible, especialmente el pobre, el marginado, el herido, se convierte en el lugar tangible donde se pone a prueba la autenticidad de nuestra fe. Así, el amor al pobre no es opcional, ni un gesto accesorio de la caridad cristiana. Es el criterio por el cual se reconoce si verdaderamente se ama a Dios. Donde hay indiferencia o desprecio por el hermano, se niega el hecho de la comunión con Dios, por más que se invoque su nombre. Versículo 6. Y el amor consiste en que vivamos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que oísteis desde el principio, que caminéis en el amor. Otras versiones expresan este versículo de la siguiente manera: este mandamiento lo debéis observar tal como lo habéis oído desde el comienzo. La expresión caminar en la verdad equivale a vivir según los mandamientos de Dios, al igual que caminar en la luz. El mandamiento central, antiguo y recibido desde el principio, es el amor. El versículo 6 establece una equivalencia clara entre amor y obediencia a los mandamientos, usando una estructura paralela. Primero dice que amar es cumplir los mandamientos y luego que el mandamiento es vivir en el amor. Así se identifica caminar en la verdad con caminar en el amor, mostrando que vivir en la verdad cristiana es esencialmente amar a los demás. Juan tiene claro que Jesús es el camino, mientras que Lucas nos lo presenta como el caminante, aquel que se acerca a los suyos en el camino de Emaús, los escucha, camina a su paso y les abre las escrituras. En él se unen el rumbo y la compañía, el sentido del viaje y la presencia fiel. Jesús es entonces el camino y el que camina con nosotros. Con Él se avanza en la verdad, se crece en la fe y sobre todo se camina en el amor y con el amor. Su presencia transforma cada trayecto humano en una peregrinación hacia el Padre, donde el corazón arde y los ojos se abren al partir el pan. Este versículo 7, el que leeré a continuación, lo tomamos como un puente temático. Han venido al mundo muchos seductores, negando que Jesucristo haya venido en carne mortal. Ese es el seductor y el anticristo. El versículo 7 marca un giro en el tono de la carta y actúa como un puente entre sus dos partes. Aunque parece interrumpir la continuidad de los versículos 4-6, en realidad amplía la reflexión sobre caminar en la verdad, al presentar su opuesto, salir al mundo, una expresión joánica que identifica a los falsos hermanos. Aquí, el autor introduce un lenguaje apocalíptico denunciando a quienes han salido como el seductor y el anticristo, figuras que simbolizan la oposición directa a Cristo y que solo aparecen en la literatura joánica. La negación de la encarnación, es decir, no confesar que Cristo ha venido en carne, es un signo claro de esta desviación del verdadero mensaje cristiano. Además, el uso del término ahora resalta la urgencia de la situación, pues sitúa el conflicto en un contexto escatológico. La comunidad vive un momento decisivo y está amenazada por la presencia activa del anticristo. La exhortación a vivir la caridad
se vuelve más urgente debido a la presencia de falsos maestros en la comunidad. Estos maestros o falsos maestros negaban la encarnación de Jesucristo, rechazando así el amor que Dios mostró al hacerse hombre y morir por nosotros. Para San Juan, fe y caridad son inseparables. Negar a Cristo encarnado es también rechazar el modelo del amor cristiano. Estos herejes, ya mencionados en la primera carta como pseudoprofetas, son identificados ahora como seductor y anticristo. A diferencia de la primera epístola, donde la encarnación se presenta como un hecho pasado, aquí se afirma como una realidad permanente. El anticristo actúa ya en el mundo a través de estos falsos maestros, quienes al negar la verdad ejercen una influencia contraria al Evangelio. Entonces, el autor advierte que muchos falsos maestros han salido al mundo, como ya se decía en la primera carta de Juan. Su error principal es negar que Jesucristo haya venido en carne verdadera, es decir, en una naturaleza humana real. Esta enseñanza, también atribuida a los falsos profetas en la primera carta, refleja la doctrina de los gnósticos, especialmente los docetas, quienes sostenían que la humanidad de Cristo fue solo una apariencia y que su muerte no fue auténtica. Tal negación contradice el fundamento del cristianismo, por lo que el autor emite una seria advertencia en los versículos siguientes. El hermoso prólogo del Evangelio de Juan lo expresa con fuerza y claridad. Y la palabra se hizo carne. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. En este versículo, el término carne no alude simplemente al cuerpo, sino que designa a la humanidad en su condición de fragilidad, vulnerabilidad y mortalidad. Así, al hacerse carne, la palabra de Dios, el Hijo, asumió plenamente nuestra condición humana con todas sus limitaciones, excepto el pecado. En Cristo, Dios no solo habla al hombre, sino que entra en su historia, abraza su debilidad e incluso experimenta la muerte, manifestando un amor sin medida que redime desde dentro la existencia humana. Negar esto es imposible para San Juan. Veamos ahora el tema de los anticristos, versículos del 8 al 11. Versículo 8. Cuidad de vosotros para no perder el fruto de vuestro trabajo, sino para que recibáis una amplia recompensa. La expresión vuestro trabajo, o según algunas variantes, nuestro trabajo, hace referencia al esfuerzo apostólico o comunitario por mantenerse fieles a la verdad. Aunque Pablo, desde otra perspectiva, distingue e incluso contrapone la fe y las obras, el evangelista orienta todas las obras del creyente hacia la obra de la fe. En este contexto, dichas obras aluden a la profesión de fe en Jesucristo y a la fidelidad a su enseñanza. Las expresiones perder el fruto y recibir una recompensa deben entenderse en clave escatológica, es decir, en relación con el juicio final y la plenitud de la vida eterna. El apóstol advierte a los fieles que estén alertas frente al error, ya que dejarse arrastrar por él significaría perder todo lo alcanzado con esfuerzo. La vida cristiana implica lucha y sacrificio, pero trae consigo una gran recompensa ante Dios. Quienes se mantengan firmes en la fe transmitida por los apóstoles recibirán el premio completo, es decir, la vida eterna. En cambio, quienes abandonen esta verdad habrán trabajado en vano. Llamar recompensa o galardón a la vida eterna indica que, aunque es un don de Dios, puede ser verdaderamente merecida por las buenas obras hechas en la gracia. Renegar de la verdadera fe en Cristo haría inútiles todos los sacrificios realizados por mantenerse fiel a Él. Por eso, el autor exhorta a la perseverancia, recordando que sólo la fidelidad
sostiene la esperanza de la recompensa. Esta misma llamada a mantenerse firmes aparece también en el Apocalipsis, en las cartas a las iglesias de Esmirna, Tiatira y Filadelfia, donde se anima a los creyentes a conservar lo que tienen hasta el final para recibir la corona de la vida. El autor aquí recuerda una enseñanza central que proviene del mismo Cristo. El que persevere hasta el final se salvará. Mateo capítulo 24, versículo 13. Estas palabras nos recuerdan que la fidelidad constante en medio de las pruebas, dificultades y tentaciones es condición para alcanzar la salvación. No basta un momento de fervor o una adhesión pasajera. El seguimiento de Jesús exige constancia, paciencia y esperanza firme, hasta el último día. La perseverancia es, por tanto, la expresión concreta del amor fiel a Dios en el caminar de la vida. Versículo 9. Todo el que se excede a no permanecer en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. En cambio, el que permanece en la doctrina posee al Padre y al Hijo. Los que se exceden son los herejes, quienes se autodenominaban avanzados, al pretender ir más allá de los límites establecidos por la enseñanza apostólica, incurriendo así en meras especulaciones, como se observa en la primera carta de San Juan. La expresión la doctrina de Cristo puede referirse tanto a la enseñanza impartida por Cristo como a la enseñanza que tiene Cristo como contenido central. La expresión ir demasiado lejos del versículo 9 se refiere a abandonar la auténtica doctrina cristiana siguiendo a los falsos maestros y equivale a salir al mundo. Aunque podría interpretarse como una crítica a los progresistas, en realidad el verbo proagó, es decir, avanzar o adelantarse, debe entenderse en contraste con permanecer en la enseñanza de Cristo. El uso de caminar asociado a la verdad en la primera parte de la carta muestra que la tradición joánica no rechaza el crecimiento espiritual. De hecho, en el Evangelio de Juan, Jesús anuncia que el Espíritu Santo guiará a sus discípulos a una comprensión más profunda de su palabra. Sin embargo, este progreso solo es auténtico si permanece en comunión con Cristo. Tener al Padre y al Hijo significa participar de la vida divina, algo que solo es posible a través del Hijo, quien revela al Padre. En este versículo 9, el autor presenta una clara antítesis para contrastar a los falsos maestros con los verdaderos creyentes, quienes se exceden, es decir, los seductores que se apartan de la doctrina apostólica en busca de supuestos avances gnósticos, no poseen a Dios. En cambio, quien permanece fiel a la enseñanza de Cristo, expresada en la fe recta y el amor fraterno, tiene al Padre y al Hijo. Esta oposición entre excederse y permanecer refleja una constante en la tradición joánica, donde se usan fórmulas breves y contundentes para afirmar la fidelidad como camino de comunión con Dios. Esta perseverancia tiene su modelo en el mismo Cristo, cuya fidelidad no cambia con el tiempo porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Versículo 10. Si alguno va a visitaros y no os lleva esta doctrina, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. El verbo saludar debe entenderse aquí en el sentido de dar la bienvenida. El autor no prohíbe un simple saludo cordial, como lo comprendemos hoy, sino que desaconseja acoger al hereje en la propia casa, brindarle hospitalidad como a un hermano y establecer con él vínculos de comunión. Este enfoque riguroso, que también se encuentra en Pablo, por ejemplo en la primera carta a los Corintios, responde a la necesidad de proteger la pureza de la fe cristiana y resguardarla del riesgo de contaminación por la herejía. Este versículo refleja una situación concreta.
Algunos predicadores de doctrinas falsas llegan a la comunidad y acogerlos implicaría compartir su enseñanza y, por tanto, participar en sus malas obras. Esto rompería la comunión con el autor y con los verdaderos creyentes, tal como se expresa en la primera carta de Juan. La auténtica comunión cristiana exige rechazar las tinieblas y mantenerse libre de la influencia del error. La firmeza contra los falsos profetas se enmarca en un contexto de fuerte tensión escatológica ante la amenaza del anticristo. Sin embargo, esta postura plantea una tensión dentro del mismo pensamiento joánico. ¿Cómo conciliar la exclusión de los herejes con el mandamiento del amor? Si amarse unos a otros se limita solo al círculo interno, corre el riesgo de volverse excluyente, en contraste con el mensaje universal del Evangelio: amad a vuestros enemigos. Esto deja abierta una pregunta sobre cómo equilibrar fidelidad doctrinal y apertura evangélica. El recibir a un hereje implicaría estar en la capacidad de defender la fe, y al respecto es sabido lo que San Pedro en su primera carta recomienda: a estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros, lo cual implica una defensa firme y a la vez respetuosa de la fe frente a las críticas o enseñanzas erróneas. El pasaje clave se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza a todo el que les pida una explicación, pero háganlo con dulzura y respeto y con buena conciencia. El estar siempre dispuestos es necesario, pues la fe no es algo pasivo, sino que exige preparación constante. Dar razón se refiere a la apologética cristiana, es decir, poder explicar con argumentos y testimonio personal por qué creemos en Cristo, pero no de cualquier forma, sino con dulzura y respeto, ya que la defensa de la fe no debe ser agresiva ni altanera, sino humilde, como corresponde a quien sigue a Cristo, y con buena conciencia en lo que se requiere coherencia de vida. No basta con saber, sino también vivir lo que se cree. Este llamado cobra especial importancia en contextos donde hay falsos maestros, como también señala San Pedro en su segunda carta, donde advierte con fuerza contra quienes introducen herejías y desvían a los fieles. Versículo 11. Pues el que los saluda se hace solidario de sus malas obras. La expresión hacerse solidario de sus malas obras no se limita a conductas moralmente censurables, como la falta de amor fraterno, sino que alude principalmente a la actitud herética en sí misma, es decir, el rechazo de la verdad de Cristo y la difusión de una doctrina falsa y dañina. Aquí se advierte que quien acoge o saluda a los herejes se convierte en cómplice de sus malas acciones, compartiendo su responsabilidad y sus errores. Por eso, el apóstol insiste en proteger a los creyentes del riesgo de contaminarse con falsas doctrinas. Esta enseñanza puede aplicarse más ampliamente, no solo se refiere a los herejes, sino que también se refiere a las malas influencias en general, como amistades perjudiciales, lecturas. El rechazar tajantemente a los que se equivocan en la profesión de la fe puede parecer dura o contraria al espíritu evangélico, pero en este contexto responde a una situación crítica de confusión y división dentro de la comunidad. En contextos así, medidas firmes son necesarias para perseverar en la fe. Incluso el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículo 17, habla de romper la relación con quien no escucha a la iglesia. En estos casos, una actitud demasiado tolerante, conocido como irenismo, no sería caridad, sino participación en el error y en el mal. La Iglesia católica, a lo largo de los siglos, se configuró como una firme defensora del depósito de la fe,
asumiendo con responsabilidad su misión de custodiar la verdad revelada. A este propósito se erigieron instituciones como el Santo Oficio, hoy Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que actuaban como tribunales doctrinales encargados de discernir y condenar las herejías, así como de corregir a quienes las sostenían. Aunque estos mecanismos hoy se perciben con recelo y son calificados por muchos como expresiones de autorreferencialidad o incluso fanatismo religioso, no se puede negar que existía un claro criterio de verdad y error. La doctrina era conocida como un bien a preservar y se actuaba en consecuencia, buscando proteger a los fieles de enseñanzas desviadas que pudieran poner en peligro su salvación. En contraste, en el contexto actual, esta claridad doctrinal parece haberse diluido. Las advertencias públicas frente a errores teológicos o espirituales son cada vez menos frecuentes y en muchos casos los canales oficiales guardan silencio ante la proliferación de nuevas formas de sincretismo religioso, como el New Age, el yoga con enfoque esotérico, la astrología, las terapias energéticas y otras expresiones que, aunque presentadas como inofensivas o incluso complementarias a la fe, en realidad contradicen elementos fundamentales del cristianismo. Esta falta de discernimiento y advertencia, sumada a una actitud de aparente indiferencia doctrinal, ha permitido que muchas de estas prácticas penetren incluso en ambientes eclesiales, sin que los fieles sean suficientemente formados para distinguir entre lo auténticamente cristiano y lo que no lo es. El riesgo es claro: una fe debilitada, difusa, carente de identidad, vulnerable a modas espirituales que, lejos de acercar a Dios, desvían de la verdad revelada en Jesucristo. Leemos ahora la conclusión epistolar, los últimos versículos, el 12 y el 13. Versículo 12. Aunque me queda mucho por escribir, prefiero no hacerlo con papel y tinta, pues espero ir a veros y hablar de viva voz para que nuestro gozo sea completo. El cierre de la carta, similar al de la tercera carta de Juan, y a los finales del Evangelio, por ejemplo en el versículo 20, capítulo 30, expresa el deseo del autor de visitar pronto a la comunidad para que el gozo compartido sea pleno, en línea con la comunión anhelada. Aquí el término gozo crea una inclusión con el versículo 4, donde se alegraba de ver que algunos caminaban en la verdad. El autor espera encontrarse con una comunidad fiel a la enseñanza recibida. Queda la interrogante de si la carta logró convencer a los hijos de la señora elegida de rechazar al anticristo y sus falsas doctrinas. En este versículo 12, el autor señala que tiene mucho más que decir, pero prefieren hacerlo en persona, de viva voz, lo que refleja su papel con autoridad para dirigirse a una iglesia hermana. Esta actitud ha llevado a la tradición a atribuir la carta al apóstol Juan. La expresión "para que nuestro gozo sea completo" refuerza la conexión con el mismo ambiente espiritual de la primera carta y del Evangelio, donde la plenitud del gozo se encuentra en la comunión con Jesucristo y en la fraternidad entre los creyentes. De todos los apóstoles, San Juan es uno de los que ofrece mayores evidencias históricas respecto a la sucesión apostólica. Se sabe con razonable certeza que tuvo discípulos directos, entre ellos San Ignacio de Antioquía, uno de los padres apostólicos más destacados de la iglesia primitiva. Ignacio no solo fue obispo de una de las comunidades cristianas más importantes del mundo antiguo, sino que también dejó por escrito una serie de cartas profundamente teológicas y eclesiológicas que testimonian la vitalidad del cristianismo en su tiempo y la transmisión fiel de la enseñanza recibida de los apóstoles. A su vez, San Ignacio de Antioquía habría influido en otros grandes personajes de la iglesia primitiva, entre ellos San Policarpo de Esmirna, quien también fue discípulo directo de San Juan.
San Policarpo, por su parte, fue maestro de San Ireneo de León, otro gigante de la teología patrística, quien en sus obras, especialmente en Adversus Hereses, defendió vigorosamente la fe apostólica frente a las herejías de su tiempo, como el gnosticismo. Este linaje espiritual y doctrinal, San Juan, San Ignacio, San Policarpo, San Ireneo, constituye una de las cadenas de sucesión más claras y documentadas de la Iglesia primitiva. No se trató solo de una transmisión de autoridad episcopal, sino de una verdadera transmisión viva de la fe, con nombres, rostros, obras y martirios concretos, que dan fe de la autenticidad de lo que se enseñaba y se vivía. Este testimonio histórico refuerza la comprensión católica de la sucesión apostólica, no solo como una línea jerárquica, sino también como una garantía de fidelidad al Evangelio, tal como fue recibido por los apóstoles y custodiado en la Iglesia. Así, se muestra que la fe católica no es una interpretación tardía ni un desarrollo artificial, sino una tradición viva, enraizada directamente en la enseñanza de Cristo y sus testigos inmediatos, y en parte gracias a estas cartas escritas por los apóstoles para animar a las comunidades, aunque también lo hicieron de viva voz. Último versículo, 13. Te saludan los hijos de tu hermana elegida. La elegida mencionada se refiere a la iglesia a la que pertenecía el presbítero, del versículo 1. La profunda comunión entre las comunidades cristianas, como señala la primera carta de Juan, permitía que se considerasen mutuamente como iglesias hermanas. Algunos estudiosos sostienen que esta elegida podría haber sido la iglesia de Éfeso. San Juan cierra la carta con un saludo de parte de los hijos de la hermana de la señora electa, también llamada electa, en el versículo 13. Estos hijos representan a los miembros de la comunidad, desde donde escribe probablemente Éfeso, como se ha visto. El apóstol no envía un saludo individual, porque se considera parte de esa misma iglesia que saluda, subrayando así el fuerte sentido de comunión eclesial entre las comunidades joánicas. Vemos aquí que el hecho de que el autor de la carta transmita saludos de unos miembros a otros no es un simple detalle epistolar, sino un signo elocuente de comunión eclesial. Esta práctica revela que su intención de escribir e incluso de visitar personalmente a las comunidades no era un asunto reservado o individual, sino algo comunicado y compartido entre todos los miembros de la Iglesia. En otras palabras, era puesto en común, lo que expresa con fuerza una vivencia concreta de lo que ahora llamamos sinodalidad, en su sentido más original: caminar juntos en la fe, en el discernimiento y en la misión. Estos saludos personales que encontramos frecuentemente en las cartas paulinas y joánicas dan cuenta de una iglesia viva y fraterna, donde cada miembro era reconocido, donde existían vínculos reales entre las distintas comunidades y donde la autoridad apostólica se ejercía en un tono de cercanía y afecto, más que de distancia jerárquica. Así, la práctica de enviar saludos o comunicar intenciones de visita no solo fortalece la unidad doctrinal, sino también la unidad afectiva y pastoral entre las iglesias. Este detalle, muchas veces pasado por alto, es en realidad una expresión concreta del carácter sinodal de la iglesia primitiva, donde la comunión no era teórica, sino vivida en el intercambio mutuo, la preocupación por el otro y la construcción del cuerpo de Cristo en sus diversas comunidades locales. Hoy, en un tiempo en que la Iglesia ha recuperado con fuerza el concepto de sinodalidad, conviene redescubrir estos elementos aparentemente simples, pero profundamente significativos, como verdaderas raíces de nuestra identidad
eclesial. Bien, hasta aquí la exégesis versículo por versículo. Veamos ahora una síntesis teológica de toda la segunda carta del apóstol San Juan. Titulo esta parte, Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Esta segunda carta de San Juan, aunque breve, ofrece enseñanzas eclesiales que siguen teniendo vigencia. Entre ellas destaca el llamado a mantener la fe íntegra frente a las falsas doctrinas, especialmente aquellas que niegan la encarnación real de Jesucristo. A diferencia de la primera carta, la segunda carta resalta con más fuerza la necesidad de permanecer en la enseñanza recibida y advierte contra el propasarse, entendido no como un progreso sano en la fe, sino como una desviación peligrosa, como la de los gnósticos que rompen con la verdad revelada en Jesús. El autor insiste en que apartarse de esta doctrina esencial equivale a perder la comunión con Dios y con Cristo. Aunque estas advertencias pueden parecer duras o incluso contrarias al espíritu evangélico de apertura, deben entenderse en un contexto de crisis y amenaza para la comunidad. Más que integrismo, se trata de defender el núcleo del cristianismo, la fe en Jesús como Dios encarnado. Deus caritas est. Dios es amor. El amor es, sin duda, uno de los temas fundamentales de la segunda carta de San Juan, el libro más breve de toda la Sagrada Escritura. Lejos de ser un simple sentimiento o una exhortación genérica, el amor se presenta aquí como una forma concreta de vida. Caminar en el amor significa vivir según los mandamientos que la comunidad ha recibido desde el principio. El amor no introduce un mensaje nuevo ni pretende imponer normas inéditas. Al contrario, recuerda un precepto ya conocido y fundamental, el mandamiento del amor, que constituye el corazón mismo del Evangelio y el cimiento sobre el cual se ha edificado la comunidad cristiana. Por eso, Juan no hace otra cosa que reavivar la conciencia de pertenecer al Señor, en quien se ha manifestado plenamente el amor del Padre. Recordar este mandamiento no es un gesto autoritario, sino una llamada a la fidelidad y autenticidad del discipulado cristiano, tal como Jesús lo expresó en el Evangelio de Juan. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Capítulo 13, versículo 35. Así, el apóstol busca que el amor fraterno sea la señal visible de que la comunidad permanece en la verdad y no se deja engañar por falsos maestros ni por doctrinas extrañas. Por eso, el amor no es una opción secundaria, sino el criterio decisivo de la fe auténtica. Recordarlo, como lo hace Juan, es también una forma de custodiar la comunión, renovar la identidad cristiana y proteger a la Iglesia de toda forma de división o engaño. Adversus hereses, contra los herejes. Los versículos 10 y 11 de la segunda carta de San Juan, en los que se prohíbe acoger o saludar a quienes no traen la verdadera doctrina, pueden resultar chocantes a la sensibilidad actual, especialmente si se leen fuera de contexto o de manera literalista. Sin embargo, es importante comprender que estas palabras expresan una seria advertencia frente al peligro real de diluir el Evangelio hasta desfigurarlo, y no una invitación al rechazo indiscriminado de las personas. El autor no está promoviendo una actitud de intolerancia hacia quienes buscan sinceramente la verdad o atraviesan dudas de fe. Más bien, se refiere a quienes con conciencia y persistencia difunden errores doctrinales. En aquel contexto, los misioneros gnósticos, y ponen en riesgo la fidelidad de la comunidad. Frente a este peligro, la carta exhorta a mantener una clara delimitación entre la verdad del Evangelio y los mensajes que la contradicen.
Aunque hoy estas directrices no se aplican del mismo modo que en el siglo I, su espíritu permanece vigente: proteger la fe sin caer en el rechazo humano. Se trata de discernir el error sin deshumanizar al que yerra, y de recordar que la acogida cristiana no puede hacerse a costa de la verdad revelada. La hospitalidad, signo distintivo del cristianismo primitivo, encuentra su límite cuando el acogido pone en peligro la unidad y la fidelidad doctrinal de la comunidad. Es también relevante destacar que la carta está dirigida a toda la comunidad eclesial, no solo a individuos. Por tanto, el llamado a la vigilancia y al discernimiento es una responsabilidad compartida. La comunidad entera está llamada a custodiar el depósito de la fe y a vivir en la verdad y el amor. Fe y caridad no pueden separarse, porque renunciar a lo esencial de la fe equivale también a romper la comunión, fundamento de la vida cristiana. Pastor bonus sicut bonus pastor. Pastor bueno como el buen pastor. La epístola joánica halla su razón de ser en una profunda motivación pastoral: proteger a la comunidad de la desviación doctrinal y custodiar la unidad de la fe. Impulsado por un amor paternal que no conoce distancias, el anciano apóstol toma la pluma y empapa la tinta con afecto y desvelo. Sus palabras no son meros recordatorios de la verdad, son un gesto concreto de cercanía que hace palpable su aprecio por cada miembro de la Iglesia y su anhelo de confirmarles en la verdad recibida. Más aún, Juan declara su deseo de estar físicamente con ellos, un detalle que revela cuánto valora la presencia personal como medio privilegiado para fortalecer la comunión. Se sabe que, frente a la amenaza del error, nada sustituye el encuentro cara a cara, donde la fe se robustece mediante la palabra viva, la mirada y el testimonio. Así, el autor demuestra que la auténtica autoridad apostólica se ejerce no desde la distancia, sino desde la proximidad afectuosa y el acompañamiento concreto. Su carta es, en definitiva, una extensión de ese abrazo pastoral que aspira a mantener a la comunidad en la verdad y en el amor. Todo pastor auténtico en la Iglesia, sea obispo, presbítero, diácono o incluso un agente pastoral laico, está llamado a configurarse con Cristo el buen pastor y no simplemente a ejercer una función. Ser pastor bonus sicut bonus pastor implica mucho más que guiar o administrar. Significa vivir una entrega de sí mismo al estilo del mismo Jesús, que dice en el Evangelio: yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Esta frase encierra una verdad clave. Cristo no solo enseña, sino que se entrega. No se limita a conducir, sino que se ofrece por completo por su rebaño. Por tanto, el pastor cristiano debe ser imagen visible y concreta de este amor oblativo, que no busca el beneficio propio, sino la salvación de las almas, la salvación de los demás. Y la parte final de esta exégesis: aplicación pastoral. Esto ya como en sentido homilético. Somos los hijos de la Iglesia elegida por Dios. San Juan nos ha escrito una hermosa carta. Es una gran verdad. La segunda carta de San Juan posee una vigencia indiscutible, como toda la palabra de Dios, viva y eficaz, que actúa como espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo del alma. Dejémonos interpelar por estas breves líneas que el anciano apóstol nos dirige como un susurro al oído o como una proclamación solemne en nuestras asambleas litúrgicas, para que acojamos con el corazón abierto este mensaje de amor y de verdad. Al atardecer de su peregrinación terrena, el anciano apóstol Juan, último testigo ocular del Verbo hecho carne, vela con esmero por el rebaño que el Señor le confió.
con la ternura de un padre y la firmeza de un pastor, se dirige a la señora elegida y a sus hijos, imagen de la iglesia local, y les dirige un saludo colmado de densidad teológica, gracia, misericordia y paz que brotan del Padre y del Hijo, inseparables en el lazo del amor que es el Espíritu Santo. No se trata de una fórmula de cortesía. En estas tres palabras se condensa el anuncio cristiano, la gratuidad del don divino, la gracia, el entrañable desvelo de Dios por el pecador, la misericordia, y la plenitud de la reconciliación alcanzada en Cristo, la paz. A renglón seguido, Juan elogia a sus destinatarios porque caminan en la verdad. Para él, la verdad no es un simple enunciado doctrinal, sino la persona misma de Jesús y la vida que brota de su espíritu. Permanecer en la verdad equivale a permanecer en Cristo, y ese arraigo se verifica en la práctica concreta del amor fraterno. Al reconocer la fidelidad de la comunidad elegida, Juan fortalece su ánimo frente a las tensiones internas y a las doctrinas desviadas que amenazan su unidad. Así, sus breves líneas se convierten en un doble llamado: conservar la pureza de la fe recibida y encarnarla en un amor que haga visible aquí y ahora la comunión trinitaria. Qué hermoso debió ser aquel momento en que el anciano presbítero, con manos marcadas por los años y el alma llena de celo pastoral, tomó un sencillo pergamino, pluma y tinta y comenzó a trazar aquellas líneas, palabras que sus primeros destinatarios leyeron con lágrimas en los ojos y que hoy nosotros, con el corazón reverente, estudiamos y queremos acoger como dirigidas también a nosotros, en la certeza de que la palabra de Dios no envejece ni pierde su fuerza. Tras el saludo inicial, el apóstol expone el motivo de su alegría. Ha hallado hijos, es decir, creyentes que viven conforme a la verdad recibida del Padre. Vivir en la verdad supone siempre la posibilidad de caer en la mentira, fuente de tristeza y en última instancia de condenación. Pero ese no es el caso de la iglesia elegida. Los hijos de la Señora permanecen fieles, y ello colma de gozo a San Juan. Si así se regocija un servidor del Señor, ¿cuánto más no se alegrará el mismo Jesús al ver que sus hermanos perseveran en la obediencia, la gracia y la paz, esforzándose cada día por mantenerse en la verdad? Y a eso precisamente estamos llamados los católicos del siglo XXI, a vivir de tal manera que llenemos de alegría el corazón de Dios, llevando nuestras vidas en el amor y la fidelidad. No se trata de una tarea fácil. Implica superar pruebas, sortear obstáculos y permanecer vigilantes en la oración para no caer en la tentación. Pero en ese esfuerzo perseverante por ser coherentes con nuestra fe, contribuimos a instaurar el reino de Dios, ese reino de justicia y paz y verdad que tanto necesita nuestro mundo herido y fragmentado. Ser discípulos hoy es, más que nunca, ser luz en medio de las tinieblas. Continúa San Juan con tono sereno y paternal, sin la intención de imponer nuevas cargas ni añadir normas adicionales a la vida de los creyentes. Muy por el contrario, el apóstol se limita a recordar lo esencial, aquello que han oído desde el principio, desde el momento en que él mismo fundó la comunidad y les anunció el querigma con la fuerza del Espíritu y la alegría del resucitado. Es decir, que se amen los unos a los otros. No hay en sus palabras una novedad doctrinal, sino una llamada a la permanencia en lo fundamental, porque el amor fraterno no es una opción secundaria, sino el mandamiento que resume y da cumplimiento a toda la vida cristiana. Para Juan, amar es caminar en la verdad, es hacer visible a Cristo en medio de la comunidad. Y entonces nos preguntamos, con humildad y sinceridad, ¿conservamos hoy los cristianos
aquella clara conciencia del amor mutuo que animaba a los hijos de la señora elegida? ¿Vivimos con la misma sencillez y grandeza ese mandamiento que es a la vez el corazón del Evangelio y el distintivo del verdadero discípulo? ¿O por el contrario, nos hemos dejado arrastrar por la indiferencia, el juicio fácil, la frialdad espiritual y la comodidad que nos alejan del amor con que Dios mismo nos ha amado? Es un cuestionamiento necesario y urgente, porque solo desde el amor, auténtico, concreto, perseverante, el mundo podrá reconocer que somos verdaderamente hijos de Dios. Pero, ¿en qué consiste ese amor? San Juan, con la claridad que lo caracteriza, nos responde, en proceder según sus mandamientos. Y a su vez, ¿cuáles son esos mandamientos? El apóstol vuelve a recordarlo con firmeza y ternura. Es el mismo que habéis recibido desde el principio, es decir, que viváis en el amor. Así, Juan establece un círculo virtuoso en el que amar es cumplir los mandamientos y el mandamiento por excelencia es amar. Hay, por tanto, acá una fuerza gravitacional que recae sobre el amor, no como un sentimiento pasajero o una idea abstracta, sino como un compromiso concreto de vida que se expresa en la obediencia a la voluntad de Dios y en el trato fraterno hacia los demás. El amor cristiano, tal como lo entiende Juan, es fidelidad activa, entrega sostenida, coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. No hay espacio para duplicidades. Quien ama camina en la verdad. Quien permanece en la verdad ama de verdad. ¿Vivimos realmente en el amor? Cuando nos alejamos de quienes menos nos agradan y no somos capaces de soportar con paciencia las deficiencias del prójimo, ¿vivimos en el amor? Cuando ante las múltiples necesidades de los demás no somos capaces ni de dar ni de darnos, ¿vivimos en el amor? Cuando no nos interesa siquiera pensar y mucho menos orar por el cese de las guerras sangrientas que sufren tantos pueblos oprimidos, ¿vivimos en el amor? Vivimos en el amor cuando parcializamos a la Iglesia según ideologías mundanas y pretendemos, con grosera simpleza, dividir a los bautizados entre conservadores y progresistas. Es verdadero amor cuando no nos esforzamos por conocer nuestra fe, cuando ignoramos la doctrina católica, desoímos los documentos del magisterio y no nos preocupamos por poner en práctica el Evangelio. Estas preguntas no son acusaciones, sino un llamado a la conversión, porque amar, en la lógica del Evangelio, no es un vago sentimiento, sino una decisión constante, concreta, exigente y liberadora. Y solo quien ama verdaderamente puede decir que camina en la verdad. San Juan ha conocido al amor. Él es el discípulo amado, el que reposó su cabeza sobre el pecho del Señor y por eso puede hablar con autoridad del amor que ha tocado, visto y oído. Con Él, también nosotros queremos conocer ese amor de Dios, pero para conocerlo de verdad no basta con una vaga emoción, es necesario creer en Él. Creer de verdad implica profesar la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne, que vino al mundo por medio del virginal vientre de la bienaventurada Virgen María. Negar esta verdad no es una opción secundaria, es en el fondo decirle no a Dios. La irrupción de Dios en la historia no es un mito ni una leyenda piadosa, sino una verdad que salva y libera. Salva porque Jesús es la salvación de Dios y libera porque Él mismo, siendo la verdad, nos hace libres para amar. Por eso, no podemos quedarnos con una fe superficial o cultural. Es necesario profesar con firmeza, de palabra y con la vida, que creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido de Santa María Virgen, verdadero hombre, sin dejar de ser verdadero Dios. Solo desde esta fe encarnada en la vida podremos, como San Juan, vivir en el amor, caminar en la verdad
y permanecer fieles al Dios que nos ha revelado Jesucristo. Y sin embargo, hubo quienes negaron esta verdad que para nosotros hoy resulta tan evidente. Sí, esta segunda carta de San Juan da testimonio de que ya en la iglesia primitiva surgieron quienes rechazaron el misterio de la encarnación, cayeron en la herejía al afirmar que la venida de Cristo al mundo no se había realizado por medios naturales y humanos, sensibles y palpables, sino por caminos oscuros y pseudofísicos, propios de fantasías religiosas más que de la auténtica fe cristiana. Sus mentes se enredaron en suposiciones absurdas, incapaces de acoger la desbordante simplicidad del Dios hecho niño. Olvidaron o rechazaron que el Verbo eterno se encarnó en la historia concreta, en la carne frágil de un niño que nació en una noche fría, en la humildad de un portal en Belén, de una madre virgen y bajo el patrocinio venturoso del justo San José. Frente a toda esta especulación vacía, la fe apostólica proclama con firmeza: Dios se hizo hombre, verdadero hombre, sin dejar de ser verdadero Dios, y vino a habitar en nosotros para salvarnos desde dentro de nuestra humanidad. San Juan no duda en calificar a estos desviados de la fe como anticristos. Y es una palabra que solemos asociar al género apocalíptico, cargada de imágenes sombrías y dramáticas, pero que aparece también con toda claridad en esta breve carta que estamos meditando. Y aunque suene dura o incluso estremecedora, el término anticristo no es una exageración ni un recurso literario, sino una seria advertencia. El anticristo, como lo define San Juan en el versículo 7, es el gran impostor, aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne mortal, es decir, todo aquel que se opone a la verdad central del cristianismo, la encarnación del Hijo de Dios. No se trata simplemente de una opción equivocada o de un matiz doctrinal, sino de una ruptura frontal con la fe apostólica. Negar que el Verbo se hizo carne es negar la salvación misma, es poner por entredicho el misterio de Dios que ha querido habitar entre nosotros. Por eso, para San Juan, el anticristo no es solamente una figura futura o apocalíptica, sino una realidad presente en todo aquel que, por engaño, indiferencia o soberbia, se opone a la verdad de Cristo. Frente a ello, el creyente está llamado a permanecer firme en la doctrina recibida, discernir los espíritus y no dejarse seducir por discursos brillantes, pero vacíos de verdad. Y entonces no podemos sino asombrarnos y dolernos al constatar la multitud de anticristos que pululan en nuestro mundo actual. No se trata solo de figuras oscuras o de personajes de fantasía apocalíptica, sino de actitudes concretas, visibles, que se oponen frontalmente a Cristo y a su Evangelio. En este sentido, son anticristos quienes aprueban el aborto y la pena de muerte, negando el valor inviolable de la vida humana desde la concepción hasta su final natural. Son anticristos quienes cierran el corazón y las fronteras a los migrantes, ignorando el rostro sufriente de Cristo en el extranjero, el desplazado, el refugiado. Son anticristos los que invaden territorios por ambición de poder o intereses económicos, tiñendo de sangre inocente los mapas del mundo. Son anticristos quienes oprimen a sus pueblos bajo regímenes totalitarios, secuestrando la libertad, sembrando miedo y sumiendo en la miseria a naciones enteras. Son anticristos también quienes se conmueven más por el bienestar de una mascota que por el hambre de un huérfano o el abandono de un anciano, perdiendo el sentido de la justicia y de la verdadera compasión. Estas realidades nos gritan que el espíritu del anticristo no es una teoría lejana, sino una amenaza presente,
contra la cual debemos mantenernos vigilantes, firmes en la verdad y activos en el amor. Porque cada vez que se niega a Cristo en el rostro del hermano, cada vez que se desprecia la vida, la dignidad y la libertad, se vuelve a decir no al Verbo encarnado. En medio de tanta distracción sembrada por el maligno, la exhortación de San Juan es clara y urgente: estar atentos y vigilantes para no perder el fruto de nuestro trabajo, sino más bien recibir la recompensa perfecta. La salvación es, sin duda, obra gratuita de Dios, pero perseverar en la gracia requiere nuestra colaboración libre, nuestra disposición constante a hacer su voluntad. En esto, María Santísima es nuestro modelo supremo. Libre entre todas las criaturas, se declaró esclava del Señor, porque su corazón siempre estuvo abierto al fiat, es decir, al hágase, que permitió al Verbo hacerse carne en ella. Estar atentos significa vivir con los ojos del alma bien abiertos y con los oídos del corazón dispuestos a escuchar la voz de Dios que habla en los signos de cada día. Es discernir con la luz del Espíritu Santo qué nos conduce a Dios y qué nos aleja de Él. Como nos recuerda San Pablo, todo me está permitido, pero no todo me conviene. No basta con evitar el mal, es necesario buscar activamente lo que nos santifica. La verdadera recompensa es la salvación, la comunión eterna con Dios, la gloria de la patria celestial. No está en los honores de este mundo, ni en el éxito, ni en la aprobación humana, aunque el Señor, en su bondad, bendice también aquí en la tierra a quienes le son fieles. Su promesa más alta es la vida eterna. Y esa promesa se alcanza pidiendo con fe, pero sobre todo pidiendo lo que nos haga santos, lo que nos conforme cada vez más con la voluntad de Dios. La doctrina de la que nos habla San Juan no es un tratado complejo ni un sistema teológico reservado para unos pocos ilustrados. No, de ninguna manera. La doctrina de Cristo es, en su esencia más pura y verdadera, el amor. Un amor concreto, exigente, encarnado, un amor que llega hasta el dolor, como bien lo han recordado nuestros santos contemporáneos. Lejos de ser inaccesible o abstracta, la auténtica enseñanza de Cristo es clara, sencilla y profundamente transformadora. Él es el Hijo de Dios que murió por nosotros para nuestra salvación, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Esta es la buena nueva, la verdad que libera, la luz que no se apaga. La doctrina de Cristo es su vida misma, es su entrega sin medida, su perdón, su compasión, su fidelidad al Padre y su cercanía a los más pequeños. Y su voluntad, como lo expresa San Pablo, es clara: que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la misión, esa es la enseñanza, un amor que se dona, una verdad que se comunica, una salvación que se ofrece a todos sin excepción. Como hemos visto, el amor que el apóstol profesa por la Señora elegida, es decir, por su amada comunidad, es un amor radical, profundo y auténtico. Este amor lo impulsa a tomar posiciones igualmente firmes, como se evidencia en el versículo 10 de esta segunda carta de San Juan, cuando, casi al despedirse de su breve misiva, advierte con claridad que no es bueno acoger, aceptar ni dialogar con quienes se presentan con enseñanzas o normas distintas a las ya recibidas. En especial, muestra preocupación por aquellos que niegan la encarnación del Señor Jesús, pues dicha negación socava el fundamento mismo de la fe cristiana. Esto nos lleva a reflexionar, por ejemplo, sobre aquellas denominaciones cristianas que puerta por puerta realizan proselitismo religioso. Muchas veces son recibidos por católicos poco formados o incluso por personas sin fe, y con un notable poder de persuasión, más basado en la manipulación emocional que en la verdad del Evangelio, logran atraer hacia sus filas a los más vulnerables. Por eso,
la advertencia del apóstol cobra una gran vigencia para nosotros, los fieles católicos. Cuando no nos preparamos, cuando no conocemos ni vivimos nuestra fe, nos volvemos fácilmente manipulables y propensos a extraviarnos del camino verdadero. Pienso ahora en denominaciones como los mormones, quienes abiertamente se presentan como otro testamento de Jesucristo. En un primer momento se muestran muy respetuosos, amables y acogedores, lo cual genera una buena disposición en quienes los reciben. Sin embargo, con el tiempo y con perseverancia, van desglosando sus creencias que, lejos de ser auténticamente cristianas, configuran una cosmovisión totalmente ajena a lo que la tradición y el magisterio, junto con la Sagrada Escritura, han custodiado fielmente en el seno de la Iglesia Católica. De ellos y de otras tantas creencias menos capaces, hay que cuidar al rebaño del Señor. Y así como los mormones, existen muchas otras denominaciones que promueven el llamado Evangelio de la Prosperidad, donde la pobreza es vista como un signo de maldición divina y las bendiciones de Dios se miden exclusivamente en términos de progreso económico y bienestar material. Lejos de ofrecer un mensaje verdaderamente esperanzador, presentan a un Dios con minúscula, manipulable y complaciente, que solo favorece a quienes pertenecen a sus propias filas. Muchas de estas agrupaciones, que se autodenominan cristianas, en sus prédicas, canciones y en su peculiar manera de interpretar las Escrituras, reducen a Cristo a un simple hombre favorecido con una gracia extraordinaria, pero sin reconocerlo como el verdadero Hijo de Dios. Tal es el caso de la peligrosísima secta de los Testigos de Jehová, quienes no vacilan en afirmar que Jesucristo no es Dios, sino una reencarnación del arcángel Miguel, negando así frontalmente el misterio central de la fe, la encarnación del Verbo eterno. No seamos nosotros cómplices de sus malas acciones, porque la verdad es una sola, Cristo el Señor, y su iglesia también es una. Y no solo una, sino una santa, católica y apostólica. Esta es la parte esencial de la enseñanza que todos hemos recibido. Sin embargo, en este panorama, el católico no está llamado a cerrarse o a refugiarse en una autorreferencialidad estéril y peligrosa. Todo lo contrario, estamos llamados a salir de nuestra comodidad y, mediante el testimonio de vida, a ser apostolado, es decir, a dar a conocer con nuestras obras concretas la fe que profesamos, porque, en definitiva, es nuestra vida la que puede convencer a otros de que Dios existe. Como dice el conocido adagio popular, nuestra vida puede ser la única página de la Biblia que los demás lleguen a leer. Ya en los versículos finales de esta carta, el apóstol vuelve a manifestar su profundo amor por la comunidad. Deja en claro que son muchas las cosas que aún quisiera compartir, pero reconoce que no todo puede escribirse en una carta, no todo puede decirse en un video. Esta idea nos remite al final de su Evangelio, donde afirma que Jesús hizo muchas otras obras que no están escritas y que si se escribieran y se quisieran contar una por una, ni en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. De este modo, San Juan expresa su deseo de continuar enseñando, guiando y acompañando, pero sabe que esto no solo podrá realizarlo plenamente mediante su presencia personal. Por eso añade con ternura y esperanza que espera poder ir a visitarlos para que la alegría, la suya propia y la de ellos, sea completa. La conmovedora imagen del anciano apóstol, visitando personalmente a sus comunidades, adquiere hoy una profunda resonancia para los católicos de nuestro tiempo. Esta experiencia se actualiza cada vez que nuestras parroquias reciben la visita de los sucesores de los apóstoles, los obispos. En esos momentos de la visita pastoral, no solo se fortalece nuestra comunión con la Iglesia universal, sino que también se experimenta de forma tangible la continuidad apostólica. Al escuchar sus enseñanzas, al participar en la liturgia presidida por ellos,
comprendemos mejor que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, sostenida por la palabra, los sacramentos y el ministerio pastoral. Este sentimiento se intensifica más cuando nuestros países tienen el privilegio de acoger una visita del Papa, el sucesor de Pedro y vicario de Cristo en la tierra. La llegada del Santo Padre no es simplemente un evento protocolar o mediático, sino un acontecimiento profundamente espiritual y eclesial. Todo el pueblo de Dios, autoridades civiles y religiosas, creyentes y no creyentes, jóvenes y ancianos, se moviliza para recibirlo. En su presencia, muchos perciben la voz del buen pastor que quiere hablar al corazón de su rebaño. Otros reconocen en él al signo visible de la unidad de la Iglesia y al mensajero de esperanza que viene a confirmar en la fe a sus hermanos. Así como las primeras comunidades cristianas del Asia Menor esperaban con anhelo la visita de los apóstoles, sabiendo que traían consigo el consuelo del Espíritu y la autoridad de Cristo, así también nosotros acogemos con alegría y devoción a quienes hoy continúan esa misión apostólica. Ellos no vienen por sí mismos, sino en nombre de aquel que los envió. Vienen a exhortar, a consolar, a edificar, a comunicar una gracia, la gracia de sentirse parte viva del cuerpo de Cristo, guiado y amado por sus pastores. En el Papa y en los obispos vemos reflejados a Juan, a Pedro y a los demás apóstoles, hombres elegidos por Dios para guiar, exhortar y cuidar con solicitud pastoral al rebaño del Señor. A través de ellos, Cristo continúa conduciendo a su iglesia con la misma ternura y firmeza con que lo hizo en los primeros tiempos. Su voz, su enseñanza y su presencia nos recuerdan que no estamos solos, que formamos parte de una iglesia viva, enraizada en la fe apostólica y sostenida por el Espíritu Santo. El sentimiento de gratitud y fidelidad que la Señora elegida expresó en su tiempo ha de ser también el nuestro. Su actitud de acogida, obediencia y permanencia en la verdad es un modelo para todo creyente que desea ser discípulo auténtico del Señor, porque si permanecemos fieles a la verdad revelada, si escuchamos y seguimos a nuestros pastores con un corazón dócil, entonces podemos tener la certeza de que Dios habita en nosotros y nosotros en Él. Permanecer en la comunión con los sucesores de los apóstoles no es solo un acto de disciplina eclesial, sino una expresión de amor a Cristo y a su Iglesia. Es la señal visible de que caminamos en la luz, de que no nos dejamos seducir por doctrinas extrañas ni por voces que siembran división. En esa fidelidad se manifiesta la comunión plena con Dios, que se hace presente en medio de su pueblo, conduciéndolo con amor hacia la plenitud de la verdad y la vida.